Amada Iglesia, bienvenidos a nuestro culto una vez más de miércoles, donde vamos a aprender acerca de la palabra de Dios, donde vamos a adorarle, vamos a tener un tiempo maravilloso y muy especial. Los invitamos a que puedan disponerse en esta hora para que puedan quitar cualquier distracción, ya que estamos desde casa, y los invitamos en esta hora. Primero vamos a orar. Donde quiera que esté usted, cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque su fidelidad ha sido nueva cada mañana y porque aquí nos tiene con vida. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tu misericordia nos ha sostenido, Señor, y nos tienes aún en medio de tantas dificultades y enfermedades que están sucediendo en el mundo, Señor. Tú nos tienes aquí con vida, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Y por eso en esta hora bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor. Tú eres grande, eres maravilloso, eres excelso, eres un Dios lleno de poder, lleno de amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro deleite, porque podemos acudir a ti, Señor, en cualquier momento, situación, porque estás atento, Señor, a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, porque también diste a tu Hijo Jesús para que pudiéramos entrar, Señor, con libertad a ti, porque podemos orar las 24 horas del día, Señor, y tú estás escuchándonos, Señor. Sabemos que muchas personas están en este momento sufriendo dificultades, tal vez enfermedades, tal vez dolores, Señor, emocionales. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú consuelo para cada persona, que podamos tomar esa palabra, Señor, que dice que tú eres nuestro buen pastor, que tú, Señor, estarás con nosotros aún en el valle de la oscuridad, en donde quiera que estemos. Tú serás nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestra ayuda, nuestro alto refugio, Señor. Y te pedimos en esta hora, Padre, que toques cada corazón, Espíritu Santo de Dios, que consueles a cada persona que lo necesita, Dios. Mientras te adoramos, que podamos recordar esa promesa que tú dejaste, Señor, de tu Espíritu Santo de Dios, y que podamos recordar también tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Más, el Señor es mi pastor, nada me faltará contigo, Señor, nada me faltará. El Señor
eres nuestro pastor, Señor. Y en esta hora, Señor, también te pedimos por aquellas personas que han perdido seres queridos, Señor, que están sufriendo pruebas, dificultades, Señor. Si somos nosotros mismos, Señor, queremos recordar esta palabra una vez más, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada contigo, nada me faltará, oh, nada me faltará. Gracias te damos, Señor, porque contigo nada nos falta, Dios. A pesar de que se caiga nuestro mundo, Señor, a pesar de que pasen muchas dificultades, tú estás con nosotros, y esa es tu promesa, Señor, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Tú eres nuestro buen pastor, nuestro buen Dios, Señor, te adoramos. Gracias te damos, Jesús. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Jesús es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Anhelo y desfallezco, mi deseo es postrarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. Jesús es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar.
Jesús es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Gracias, Señor, porque por ti podemos entrar a tu presencia, porque podemos entrar con libertad, porque nos ves a través de Jesús, y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, mi corazón, y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Jesús es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Jesús es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Gracias, Señor, te damos, porque es por ti, Jesús, que podamos entrar al santo de los santos, y te damos las gracias, la gloria, la honra, la alabanza, y te damos un fuerte aplauso donde quiera que estamos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque eres exaltado y eres maravilloso, Señor. Y en esta hora también vamos a recordar esa libertad que el Señor nos ha dado, amén, que es una libertad que no cualquiera puede dar, porque dice la palabra de Dios que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia y de la verdad, y esa justicia y verdad es nuestro Señor Jesús. Así que vamos a cantar esto con todo el corazón. Ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Tenemos libertad en nuestro Dios, en ti, Jesucristo. Gracias, Señor. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Tú, Señor, cuando haces libre a alguien, lo haces libre en verdad, y vamos a declarar esta verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Una última vez vamos a declararlo. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Gracias, Señor, te damos por esa maravillosa libertad que nos has concedido a todos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, damos glorias a Dios porque, como decía esta última canción, hay libertad en el Señor. Y es importante entender que lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, le dice: no uséis vuestra libertad para darle fuerza o vitalidad a la carne, no utilicéis vuestra libertad para dejar que nuestros deseos pecaminosos crezcan o se desarrollen. Y también la palabra de Dios nos dice, como nos decía el Salmo que estábamos cantando: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y de eso, en cierto sentido, vamos a estar hablando la noche de hoy. Así que incline su rostro, por favor, conmigo y oremos a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Señor, queremos de todo corazón honrarte y glorificar tu nombre. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades y nuestros errores para vivir conforme a tu voluntad y a tu gracia que ha sido derramada en cada uno de nosotros. Todo honor, toda gloria, toda alabanza, todo poder, todo principado, Señor, están sometidos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy continuaremos nuestro estudio acerca del libro de los Salmos. Ya hemos visto 17 salmos anteriores. Hoy estaremos enfocándonos en el salmo número 18. Y de acuerdo a eso, usted recuerde que ahí en nuestra página puede encontrar esa playlist donde están todo ese estudio de los salmos y donde usted de pronto va a poder ponerse al corriente con lo que estamos estudiando y hemos estado predicando acerca del libro de los salmos. Este salmo, el salmo número 18,
es el más largo del primer libro de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido, organizado en 3 grandes libros. El libro grande organizado en 3 partes, llamémoslos, o 3 libros. Este es el más largo del libro primero, con 50 versículos, escritos por el rey David. Si usted va a su Biblia, yo estoy en la Reina Valera del 60, usted va a encontrar que tiene un título súper larguísimo. En la Reina Valera del 60 dice lo siguiente: acción de gracias por la victoria, al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Entonces, así como que arranca este salmo, y es gracias a eso pues podemos tener varios datos relevantes acerca del contexto del salmo. Uno, pues que su autor es David, como el mismo salmo lo dice, y otro es la circunstancia en la que se encontraba. Este salmo es producto de la victoria que Dios le ha concedido a David. Particularmente yo lo he titulado, el sermón de hoy, Dios se agrada, de lo que Dios se agrada, un corazón agradecido. Vamos a estar hablando, vamos a estar viendo las declaraciones de agradecimiento acerca de Dios, y vamos a estar usando los salmos anteriores en cierto sentido para llegar a este. Recordemos que en los salmos anteriores, los 17 salmos anteriores, hay un hilo conductor en estos salmos, y el hilo conductor es que hay un mundo terrible, un mundo caído. El cristiano es llamado por el Señor para salvación, para dejar su vieja naturaleza y vivir por una nueva naturaleza, y en medio de eso, a ese nuevo llamado que Dios le ha hecho a ser diferente, a marcar la diferencia en un mundo de pecado, a ser santo, a vivir en santidad, se encuentra con que hay circunstancias pecaminosas que le rodean. El mundo no ha cambiado, sigue siendo igual, solo él como creyente ha cambiado. Entonces se va a encontrar en múltiples circunstancias, y los 17 salmos anteriores nos van a hablar de esas circunstancias y cómo va a ir poco a poco el salmista atravesando cada una de esas circunstancias. Ya en el Salmo 17 vimos como la cúspide del creyente en medio del mundo caído, y ahora en el 18 vamos a ver la culminación de todo esto. ¿Cómo es un creyente básicamente cuando Dios le ha salvado y le ha librado de todo lo anterior que hemos estado estudiando? Así que es posible que este salmo se haya escrito más o menos 20 o 30 años después de que el rey David ya fuera nombrado rey, que David fuese nombrado rey. Entonces más o menos está como en ese periodo de tiempo de la vida del rey David. Y vamos a analizar algo particular que tiene la estructura de este salmo. Si usted va al versículo 1, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Así arranca con una exclamación de dedicación, de adoración al Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y si usted va al versículo 46, que es casi uno de los versículos finales, te vas a encontrar que el salmo finaliza de la misma manera básicamente, o en la misma orientación, en la misma dirección en la que inicia el salmo. Inicia adorando, y el salmo 18, versículo 46 dice: viva Jehová, bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Finaliza, y ahí va a seguir hablando acerca de esto, de esta idea del versículo 46. Inicia con alabanza, finaliza con alabanza, inicia adorando, exaltando a Dios, y finaliza de esa manera. ¿Cuál es el motivo de este salmo, o por qué este salmo? La gran conclusión de este salmo está al final, en el versículo 50. ¿Cuál es el motivo de este salmo? Vaya conmigo al versículo 50. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Cuál es la conclusión? Que Dios le ha dado la victoria a David, que Dios ha sido victorioso, y esa victoria sobre todos sus enemigos, los enemigos de Dios, los enemigos del Señor, se ha trasladado a los enemigos de David. En cierto sentido, David representando la causa de Dios. Entonces, como Dios ha sido victorioso y le ha dado la victoria sobre sus enemigos. Ese es el motivo
del Salmo. Entonces es un motivo de agradecimiento a Dios y cómo Dios se ha agradado de nosotros en medio de esas circunstancias. Recordemos, para poner un poco en contexto, los salmos anteriores hemos visto cómo el creyente está en medio de todas esas situaciones y cómo va esperando la respuesta de Dios en medio de esas situaciones, cómo encomienda al Señor su vida, su causa, su justicia y todo lo que Él es a su Señor. Aquí vemos la resolución de eso, aquí vemos la respuesta de Dios y cómo el salmista ahora se puede gloriar, se puede gozar en su Señor. Miremos entonces la primera parte, vamos a estudiando los versículos 1 al 3 y es un corazón agradecido. Jehová, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es interesante cómo David se siente protegido de parte de Dios, se siente guardado de parte de Dios y hace esta declaración tan importante en los primeros versículos. Encontramos 8 descripciones que David hace acerca de Dios. Miremos la primera: Jehová, te amo, versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, primero. Luego dice: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, escudo es mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Vemos 8 declaraciones: fortaleza, castillo, roca, libertador, Dios mío, escudo, fuerza de salvación, alto refugio. Encontramos particularmente en términos obviamente militares, porque es básicamente en el contexto en que está el reinado y la vida de David, en contexto de guerra, pero Dios ha sido todo esto, tanto para su defensa como para la ofensiva. En la defensiva y en la ofensiva, Dios ha sido todo esto para David. El Señor ha dado todo lo que David necesitaba para sus batallas. Ha sido su fortaleza, donde se podría defender de los ataques más terribles que pudiera recibir en su vida. Dios ha sido su roca, su cimiento fuerte, su castillo, donde el emperador, el Señor Dios gobierna y donde el rey puede estar. Su libertador, Dios ha ido delante de él como libertador. Él es su Dios, Él es su escudo que le defiende, que le aguarda, que le protege de todos los dardos de los enemigos. Es la fuerza de su salvación y es su alto refugio. El Señor lo tiene guardado en un alto refugio donde sus enemigos no le pueden alcanzar. Entonces vemos cómo se desarrolla el agradecimiento, el corazón agradecido, cómo invoca el nombre del Señor. Y es interesante, mis hermanos, porque a veces nos quedamos como sin qué decirle al Señor. Mis hermanos, aquí en 3 versículos hay 8 nombres distintos de Dios, 8 atributos distintos de Dios con respecto a su protección, con respecto a que Él va delante de nosotros, a que Él es nuestro libertador. Aquí usted puede encontrar esas 8 declaraciones a las cuales usted puede ir. Y un corazón agradecido busca exaltar, glorificar a Dios en sus diferentes formas, digámoslo así, en sus diferentes atributos, en sus diferentes características. Pero solo una persona que ha guardado en esa fortaleza, que ha permanecido en ese castillo, que ha estado en ese alto refugio, que Dios ha sido su fortaleza, que Dios ha sido su libertador, puede declarar con propiedad estas cosas. Por eso los 17 salmos anteriores hablaban al respecto de cómo aguardar, esperar en el Señor. Y David ya aquí ha esperado y Dios ha respondido. Y más adelante vamos a ver cómo Dios responde, de qué manera respondió a David, a las oraciones de David. Pero solo el que ha podido experimentar la angustia que experimentó David, que se ha angustiado por las situaciones que ha sido perseguido, que ha sido acusado injustamente,
puede ver en el Señor su alto refugio, su fortaleza, su castillo, su libertador, el Dios de su salvación. Luego vamos a ver cómo David nos habla de su experiencia con Dios. ¿Cuál es su experiencia con Dios? Vamos a estar estudiando desde el versículo 4 hasta el versículo 19 y lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, David va a estar hablando como cómo se encontraba él. Este es un salmo de victoria, pero cómo se encontraba él para poder hoy decir todas estas palabras de agradecimiento al Señor. Vamos a ir los versículos 4 al 5. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David estaba diciendo que se sentía como muerto. Se sentía como muerto, se sentía como si fuera a morir. Se sentía rodeado, se sentía sitiado, se sentía solo, se sentía angustiado. Esa era la sensación humana de David en medio de sus situaciones difíciles, en medio de todos los conflictos que él tenía. Y ahora vemos cómo, es que este salmo es casi el resumen de los otros salmos, de los 17 anteriores. Y vemos la primera parte entonces, su desesperación, cómo se encontraba. La segunda, cómo buscó al Señor en medio de eso. Lo primero que se le ocurrió al sentirse así, al verse rodeado, fue buscar al Señor. Versículos 6 al 14. En mi angustia invoqué a Jehová. No fue que Dios le quitó la angustia, sino que estaba angustiado y en medio de esa situación adversa invoqué a Jehová y clamé. Invocó y clamó al Señor. Clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi gran clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densa tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones fueron. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. David, con un lenguaje muy simbólico, está dando mucho significado a la manera en que Dios actuó en medio de su búsqueda. David lo primero que hace es que en medio de esa angustia invoca el nombre del Señor. En medio de la angustia, en medio de los problemas, ¿a dónde vamos usted y yo? ¿Cuál es nuestra primera búsqueda? ¿A quién vamos? ¿A quién recurrimos primeramente? ¿A la palabra, al Señor o al consejo de alguno o de alguna persona? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, con la seguridad de que Dios le escucharía. Ahora, David tiene la seguridad de que Dios le ha escuchado porque Dios comienza a actuar en pro de esa situación. La reacción del Señor la vemos desde el versículo 7 al 14. La tierra conmovida, tembló, inclinó los cielos, descendió humo, cabalgó. Puso tinieblas por su escondedero, por el esplendor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. 14, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Vayamos hasta el versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo y su reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Aquí está hablando de la justicia de Dios en todo este texto, desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Cómo el Señor actúa en su justicia, se mueve en su justicia, en pro de dispersar y acabar todo aquello que está en contra del Señor y de su palabra. Todo esto refleja el carácter santo,
justo de Dios, que está airado con el pecado y la maldad de los enemigos de David. Dios está airado con el pecador que no se arrepiente. Para Dios no es agradable el pecador que practica su maldad, su pecado, sino que Dios está en contra de todo esto y actúa. Truenan los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego fueron. Entonces vemos una reacción la reacción, llamémoslo así, si me permiten el término, natural o que se va a esperar del carácter santo y justo de Dios al ver la maldad de la humanidad. Esa es la manera en cómo se dan las cosas. Y David comienza a encontrar la respuesta del Señor. Ahora, esta es la forma como que el Señor reaccionó a la situación, o no reaccionó, sino se dio a la situación, al clamor de David, como Dios se dio a ese clamor. Y ahora, ¿cómo David siente la respuesta del Señor? ¿Cómo experimenta la respuesta del Señor? Vamos a ir a los versículos 16 hasta el 19. Envió desde lo alto, me tomó, versículo 16, me sacó de las muchas aguas, versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Vemos la declaración de David: me liberó, me libró, fue mi apoyo, me sacó a lugares espaciosos. Esa fue la manera en que David vio la respuesta de Dios, cómo lo sacó de esas situaciones, cómo lo libró de sus enemigos, cómo lo libertó de todo esto que estaba pasando. Y la razón fundamental de todo esto, ¿cuál es? Versículo 19, la parte final: me libró porque se agradó de mí. La única manera en que podamos ser librados de todas estas circunstancias y podamos salir victoriosos, podamos disfrutar de la victoria que Dios dio, es porque nuestro Señor se agrade de nosotros. Ese es un requisito fundamental. ¿Y qué significa que Dios se agrade de nosotros? Vamos a profundizar en esto. El salmista David expone aquí lo que significa que Dios se agrade de nosotros. Vamos a leer desde los versículos 20 al 28. Ahí está la respuesta de qué es lo que a Dios le agrada. Dios que se agrada. ¿Cómo se agrada al Señor para darnos la victoria? Y este es el fundamento de este capítulo 20 al 28. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Conforme que a la limpieza de mis manos y a mi justicia? Conforme a la santidad de sus hijos. ¿Cómo agradar al Señor? Siendo santos, permaneciendo en santidad, santificándonos en Él. Versículo 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me aparté de sus estatutos. ¿Qué nos dice acá? Primero nos habla de santidad y luego nos habla de obediencia a su palabra. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Quiere disfrutar la victoria de Dios? Agrademos a Dios. ¿Cómo? Siendo santos, purificándonos, dejando la maldad, el pecado, todo lo que nos asedia, que dice Pablo, todo aquello que está en pro de alejarnos de Dios. Y lo segundo, seamos obedientes, llevemos su palabra en obediencia. Pero es difícil, mis hermanos, ser santos si la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Cómo conocer el carácter santo y justo de Dios? Por medio de la palabra. Necesitamos estudiar la palabra, leer la palabra y practicar la palabra. Esa era la seguridad de David, que Dios le había visto santo, que se había apartado del mal, justo y que obedecía su palabra. Por eso dice el Señor: más que sacrificios, me agrada la obediencia.
quiere el Señor obediencia, obediencia a su palabra. Necesitamos obedecer, poner por obra la palabra del Señor. Eso agrada a Dios, que estemos en santidad y que obedezcamos. Y eso que nosotros hacemos en santidad, buscando el alejamiento del pecado y la cercanía hacia Dios y buscando su palabra para conocerle más, produce, llamémoslo así, como una gracia retributiva, como que estás aprendiendo de mí, estás buscando de mí, te estás absteniendo del pecado, estás alejando del pecado, y hay unas consecuencias positivas, buenas para los creyentes. Veámoslos desde el versículo 23 hasta el versículo 29. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Esta es la recompensa a lo anterior. Me ha recompensado, versículo 24, Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Ven lo que hablaba el versículo 20? Manos limpias, y el Señor conforme a eso le ha recompensado. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Hay que misericordia para el que se comporta misericordiosamente. Pero ¿cómo conocer la verdadera misericordia? En la palabra conocemos cómo es la verdadera misericordia y cómo somos misericordiosos. Dios responderá con misericordia. Versículo 26, limpio te mostrarás para con el que está limpio. Entonces vemos cómo el Señor se revela a David de esa manera. En medio de su situación terrible, en medio de su situación de persecución, de angustia, de situaciones difíciles, complicadas, económicamente hablando, podríamos decirlo, espiritualmente hablando, humanamente hablando, de enfermedad, de salud, el Señor se muestra de esa manera a quienes con su carácter reflejan el carácter de Dios. Muestra su misericordia, muestra su pureza. Versículo 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. La salvación del Señor. Librarlos el Señor, ¿de qué? De la aflicción, de la aflicción. Versículo 28, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Lo que no vemos con claridad, el Señor traerá claridad, nos hará ver, nos hará discernir, entender. Podremos ver con claridad lo que va delante de nosotros, lo que aparentemente es bueno, pero no es bueno. Podemos, llamémoslo así, agudizar nuestros sentidos espirituales con respecto a las cosas del mundo y a las cosas de Dios, para abstenernos y alejarnos de la maldad. El Señor hará esto, encenderá nuestra lámpara y nos dará luz, nos iluminará el panorama, nos mostrará con claridad. En medio de las circunstancias difíciles, el Señor hace esto. Versículo 29, contigo desbastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Qué significa esto? Que Dios dará fuerza. Dios dará fuerza. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, que yo voy contigo. No te apartes de la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Dios multiplicará esas fuerzas. Entonces vemos cómo el Señor se agrada y hay una respuesta activa del Señor con su misericordia, pureza, salvación, luz y fuerza. Ahora vamos a ver del versículo 30 al versículo 45 cómo es que a raíz de todo esto, un corazón como el de David adora a Dios por todo esto, pero aún en medio de esa adoración sabe que depende, sigue dependiendo, aunque ya haya logrado la victoria, sigue dependiendo de los recursos de Dios, sigue dependiendo de Dios mismo y de sus recursos, digámoslo mejor así. Versículos 30 al versículo 45. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién es la roca
hay roca fuerte sino nuestro Dios? Y Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto en mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo los destruya a los que me aborrecen. Clamaron ellos y no hubo quien les salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como el polvo delante del viento, les eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos se extrañaron, se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Vemos cómo Dios hizo todas estas cosas en pro de David. Y David alaba a Dios por eso. Versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. ¿Qué hizo David en medio de todas esas circunstancias difíciles? Esperar en el Señor. Y ya hablamos en otros salmos acerca de lo que significa esperar en su refugio, aguardar en su refugio, escondernos en su refugio. Ahora, de perseguido y angustiado, pasó a ser perseguidor y a someter a otros, a ser victorioso. Al estar en debilidad, ahora a ser fuerte y victorioso con respecto a sus enemigos. Y Dios hizo todo esto, el Señor hizo todo esto en pro de David. Y es importante que lo entendamos, mis hermanos, porque él alaba a Dios, pero sabe que depende de todo esto que Dios le dio. No fue que ya logró la victoria, entonces ya todo está solucionado, sino sabe que hay una dependencia activa de Dios. Mire el versículo 35. Me diste asimismo un escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Hay una disposición en el corazón de David a esperar y a seguir dependiendo de Dios. Y luego dice el Señor: has hecho que mis enemigos, versículo 40, vuelvan las espaldas para que yo los destruya a los que me aborrecen. Ellos clamaron, desen cuenta de esto, versículo 41, y no hubo quien les salvase, aún a Jehová, pero no les oyó. Dios oye a los justos, a aquellos a los cuales Dios se agrada en ellos, porque le buscan de todo corazón. No como lo dice la palabra, aquel pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. David no era así, corazón cercano a Dios y sus palabras cercanas a Dios. Por eso era escuchado. El Señor respondió a David, pero no respondió a los pecadores, a los impíos. Dios le libró, Dios le guardó, puso en servidumbre al pueblo que ni siquiera él conocía. Y vemos, para finalizar nuestro texto, la gloria es de Dios. Ese es el fundamento de David en todo, que la gloria sea de Dios. Versículos 45 al 50. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca. ¿Recuerdan que él dijo que Dios había sido su roca? Bendito es Dios que ha sido su roca. Bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación.
el Dios que venga mis agravios y somete los pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Qué hace David acá? No se lleva los triunfos para sí, no se lleva el crédito para sí. Es que yo solucioné, es que yo cuadré aquí, tal idea me surgió y pude solucionar esto, sino que la gloria es para Dios y publicará su nombre, confesará su nombre, versículo 49. Cantará de su nombre. ¿Para qué? Para que otros reconozcan que David sin Dios no es nada, y esa es la manera en que nosotros damos gloria a Dios por su victoria que nos ha dado a nosotros. Declararemos al Señor, confesaremos al Señor, cantaremos al Señor, hablaremos de nuestro Señor, le daremos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, todo el reconocimiento es para el Señor. Dios nos ayudará, mis hermanos, si estamos en su refugio, como lo vimos en los capítulos anteriores. Si permanecemos en Él, si esperamos en Él, podremos gritar, confesar este salmo de victoria cuando salgamos de todo eso. ¿Por qué? Porque hemos esperado en Dios, hemos aguardado en Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, y podremos decirle a otros, que las naciones conozcan que nuestro Señor es el Señor, nuestro Señor, poderoso, soberano. Recuerden los 8 títulos que le puso David: su fortaleza, su roca, su castillo, el que le libró, su Dios, su escudo, la fuerza de su salvación, su alto refugio. Eso que está haciendo David en los primeros versículos es esta descripción del versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Mis hermanos, y eso es lo que usted y yo debemos hacer delante del Señor. No asumir victorias personales, sino que el Señor es el todo en todos y es quien nos ha librado y nos ha dado la victoria. Todas las bendiciones vienen de Él. Si usted es bendecido, es porque Dios le ha bendecido. Si usted está bien, es porque Dios le mantiene bien. Si aún estando enfermo usted está con vida, es porque Dios le tiene con vida. Si aún estando en necesidad, mis hermanos, aún estamos vivos, es porque Dios nos tiene vivos. Aún en los momentos difíciles, nuestro Señor es nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestra roca, el Dios de nuestra salvación. Damos gracias a Dios porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos y que penetra hasta lo más profundo. Y el anhelo de mi corazón en esta noche es que esta palabra haya penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga hombres y mujeres agradecidos con Dios, porque Dios se agrada de la persona que es santa, de la persona que es justa y de la persona que obedece su palabra. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque si estamos aquí ha sido por ti. Tú nos has dado la victoria, Señor, tú nos has llamado, Señor, nos has dado la victoria sobre el pecado. El hecho de que nos hayas llamado, Señor, de que tu llamamiento sea sobre nosotros, de que tú nos hayas regenerado, nos hayas hecho nacer de nuevo, significa que nuestro Dios nos ha dado su victoria. La victoria de Cristo en la cruz ahora es nuestra. La victoria de Cristo en la cruz ahora pertenece a sus hijos. Y nosotros no nos atribuimos esa victoria como propia, sino gracias a Dios por Jesucristo, como lo dice Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero gracias a Dios, Él es mi victoria, Él es su victoria, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, nuestro alto refugio, nuestro libertador, el Dios de nuestra salvación, nuestro castillo, nuestra fortaleza es Él. El Señor, mi fortaleza es. Eso debe estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que si hemos logrado algo, que si hemos ganado algo, que si hemos sido bendecidos, es
por Dios y para la gloria de nuestro Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque tú les has bendecido, porque tú les has librado. Muchos están en este momento, Señor, bajo el ataque del pecado del enemigo, pero aguardan, esperan en ti, confían en ti, Señor. Así como David clamó, Señor, desde la angustia, hoy clamamos, Señor, en medio de las situaciones difíciles, en medio de esta situación de enfermedad que aqueja al mundo. Clamamos a ti, esperamos en ti, aguardamos en ti, y si hemos de irnos, nos hemos de ir hacia ti, contigo, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Oramos por el que está enfermo, por el que está angustiado, por el que está, Señor, en necesidad, por aquel, Señor, que está padeciendo, Padre Celestial. Que tú seas, Señor, su refugio, su fortaleza, el Dios de su salvación. Y podamos, Señor, mostrarles a otros, decirles a otros que Jesús es el Dios de nuestra salvación, que en Él está la salvación de nuestras almas. Aguardamos, esperamos y confiamos en ti, tu pronta respuesta a todas estas situaciones que nos aquejan. Y todo esto para la gloria tuya, así como lo dice David al final, para la gloria, para la honra de nuestro Señor. Reconociendo que tú le has dado la victoria al Rey de reyes y Señor de señores. Y por la victoria de Cristo, nosotros somos victoriosos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, ha sido un privilegio compartir esta noche la palabra de Dios con ustedes. Recuerden que como Iglesia Vida seguimos trabajando en pro de la vida espiritual de la iglesia. Hoy no nos podemos reunir de manera presencial, pero seguimos aquí conectados predicando la palabra de Dios. Y es necesario que usted, donde esté recibiendo la palabra, se comporte como un creyente ahí donde está, y aparte de ese tiempo no se distraiga, busque la presencia de Dios, permanezca en Dios. Eso es parte de cultura vida de nuestra iglesia. Así que le animamos en ese sentido. Recordemos que la otra semana estaremos en los avances bíblicos. El día sábado se cerrarán las inscripciones, los grupos están ahí, los diferentes links, el del libro de Daniel, el del libro de Apocalipsis y el del libro, los libros, las cartas de primera y segunda de Corintios estarán ahí. El sábado cerraremos inscripciones, mis hermanos, así que agréguese a un curso de estos, profundice con nosotros la palabra de Dios y crezca espiritualmente en el nombre del Señor. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche.